Bueno, damos la apertura a la jornada del día de la fecha que aquí nos convoca en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Particularmente en el día de hoy vamos a estar charlando y vamos a estar dando esta conferencia sobre la temática de la ciberdefensa y su abordaje jurídico, las tensiones legales en la regulación de la ciberguerra y los ciberconflictos. Quien les habla, para brevemente presentarme, soy la doctora Joana Caterina Faliero. Como conocen ustedes, soy doctora en protección de datos personales en el área de Derecho Civil, con tesis doctoral distinguida de la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en Derecho Informático, directora del programa de actualización en abogacía de datos de la Facultad de Derecho de la UBA y directora en esta hermosa casa de estudios de los posgrados en Derecho Informático Avanzado, Legal Tech, Inteligencia Artificial y Algoritmos, en ciberconflictos, ciberincidentes y ciberinteligencia, en Derecho Informático Avanzado, RegTech y FinTech, y en ciberdelitos, hacking y aspectos legales de la evidencia digital, posgrados que obviamente compartimos en esta casa de estudios en los primeros y segundos cuatrimestres de cada año. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos los que aquí se están conectando para compartir esta conferencia sobre una temática que claramente nos preocupa desde la perspectiva de nuestras capacidades a nivel nacional, obviamente siendo este un tema que es complejo porque naturalmente, como hemos visto en otros encuentros previos que hemos compartido en nuestra casa de estudios, en el cual he charlado sobre temáticas relacionadas, por ejemplo, a la ciberseguridad, a los data breaches, al estado de madurez de nuestras capacidades en ciberseguridad. Y obviamente la ciberdefensa es otra de estas capacidades que nosotros tenemos que desarrollar a nivel nacional. Y por otra parte también algo que pocas veces se habla, que es el abordaje jurídico, el abordaje legal sobre esta temática, que no es algo menor. Muchas veces, lamentablemente, no se abordan estas cuestiones desde esa perspectiva legal y desde la perspectiva regulatoria, y creo que es absolutamente necesario que se den estos debates desde nuestra perspectiva como operadores jurídicos del derecho, que claramente en temáticas de ciberdefensa llevamos adelante estos roles de consultoría legal, de auditoría, de control, de legalidad de las acciones en ese campo. Entonces, bueno, partimos de la base de trabajar sobre un nuevo plan, una nueva dimensión estratégica que, como ustedes conocen, veo allí entre las filas cursantes de la materia de ciberconflictos. Estamos hablando de una nueva dimensión de orden estratégico, que es el ciberespacio, que se plantea como quinto dominio en el cual tenemos y enfrentamos un nuevo escenario, como siempre les digo, de amenazas, de vulnerabilidades, de nuevas debilidades y que conglomera todo el uso de nuestras tecnologías de la información, de la comunicación, las redes, los sistemas de información y las infraestructuras tecnológicas y críticas que obviamente manejamos en esos ámbitos. La ciberdefensa se plasma dentro de ese ámbito, dentro de lo que es el ciberespacio, y es ese conjunto de estrategias que están orientadas a repeler esas amenazas cibernéticas que tienen la capacidad de afectar nuestra defensa nacional. En este sentido, cuando nosotros hablamos obviamente de esas estrategias orientadas a repeler amenazas cibernéticas, tal vez a ustedes obviamente se les viene el vocablo de la ciberseguridad. La ciberseguridad se ocupa de otro ámbito y obviamente se diferencia con la ciberdefensa porque se ocuparía de lo que sería la defensa nacional de orden digital, es decir, no estamos refiriéndonos a aquellas amenazas que tienen que ver con el corromper el bien jurídico que es nuestra soberanía nacional. Y estas nuevas manifestaciones que se dan en el campo de la guerra, a través del uso obviamente de ordenadores, a través del uso de informática, de la información también y de los datos, conglomera justo toda esta nueva situación que podríamos decir que es prácticamente un estado táctico permanente, que es la ciberguerra, también llamada guerra cibernética. Y aquí destaco algo en particular. ¿Por qué? Porque la guerra cibernética muchas veces ha sido tenida en cuenta como una suerte de conflicto, como siempre característicamente quirúrgico, como un conflicto que en cierta medida es menos lesivo o menos atroz que la guerra
de orden tradicional. Y lo cierto es que, por el contrario, hemos visto cómo la guerra cibernética tiene capacidad de causar estragos. La guerra cibernética rompe el paradigma del conflicto tradicional y opera en el campo del conflicto como una fuerza multiplicadora de la guerra convencional. La ciberdefensa obviamente es una temática de soberanía nacional y esto muchas veces es señalado. La protección de datos personales también lo es y la ciberseguridad naturalmente también lo es. Cuando nos metemos en la protección de los datos, de la información de la ciudadanía, tenemos que ampliar la visión desde la perspectiva de riesgos jurídicos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de protección de datos, de información, no solamente hay un compromiso de los derechos individuales, sino también hay un serio compromiso a los derechos e intereses colectivos subyacentes. Y estamos hablando allí, claro está, de la soberanía de nuestros datos y del control de la información, del activo que son los datos desde esa perspectiva macroscópica. Entonces, cuando pasamos obviamente a hablar de ciberdefensa, surgen también otros conceptos accesorios que también tenemos que tener en cuenta, y entre ellos están estos conceptos de lo que es el ciberpoder y las ciberestrategias. Y cuando hablamos del poder en las esferas de orden cibernético, hablamos de la capacidad de utilizar activamente al ciberespacio para influir en otros entornos de orden operativo y otros instrumentos de poder. ¿Y cómo se alcanzan esos objetivos? Bueno, a través naturalmente de lo que conocemos en el ámbito de la ciberdefensa como las ciberestrategias. Es decir, el desarrollo, el empleo de capacidades que sirven para operar en el ciberespacio, que se encuentran integradas y coordinadas con los otros dominios en los cuales se plasma el conflicto para lograr los objetivos nacionales que nosotros nos planteemos. Entonces, en este sentido, cuando nos metemos con esos, obviamente, nuevos o por lo menos no novedosos o relativamente novedosos conceptos desde las perspectivas más tradicionales jurídicas, que siempre se han ocupado más de los aspectos del derecho privado y del derecho penal informático, nos metemos también en ciertos conceptos que tienen que ver con las tensiones que emergen a nivel jurídico del ciberconflicto. Y entre estas tensiones están, obviamente, los riesgos, un tema que es para nosotros recurrente. Hemos hablado muchísimo de riesgos en conferencias anteriores en esta casa de estudios sobre la temática de data breaches, sobre la temática de ciberseguridad. Después tenemos la arista de los derechos. Claramente, cuando nosotros nos referimos a esos conflictos que están basados en la información, que tienen que ver con la ciberguerra, se aumentan los riesgos, se aumentan el número de víctimas, y al aumentar obviamente el número de víctimas, ¿qué es lo que sucede? Se comprometen más profundamente las tensiones que emergen de los derechos fundamentales en juego. ¿Por qué? Porque se requieren cada vez niveles más elevados de control, en el sentido que en este tipo de conflictividad el Estado tiene el deber jurídico de proteger a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque a nivel interno nosotros tenemos sistemas jurídicos que garantizan derechos individuales en nuestros marcos constitucionales. Y finalmente tenemos la capa de las responsabilidades, la tercera arista de tensión en materia de ciberconflictos. La ciberguerra, en términos generales, dificulta enormemente el establecimiento de vínculos causales, la identificación de responsabilidades, que es algo que obviamente desde el derecho buscamos permanentemente realizar. Para nosotros, obviamente, cuando existen, pensémoslo desde el derecho privado meramente, cuando hablamos de acciones antijurídicas, nos referimos y buscamos la atribución de esa acción antijurídica al agente dañador a través del establecimiento de un nexo de causalidad. En la ciberguerra también necesitamos identificar los vínculos causales. El problema es que en el ámbito cibernético los vínculos causales se remodelan y se redistribuyen. Por lo tanto, es cada vez más dificultoso y cuanta más expertise exista en esta tipología de conflicto, más difícil va a ser encontrar justamente esos vínculos de causalidad. Y todo esto se suma claramente a un análisis que podemos hacer en red de la naturaleza en las sociedades en las que nos encontramos, cosa que ya hemos charlado en algunos otros encuentros, de que encontramos
nuestras sociedades inmersas en la hipervigilancia, en el control, en los ecosistemas informativos, en los cuales tenemos amplísimos y más intensos flujos de información y datos que nunca antes hemos tenido, y el origen también de las problemáticas que viene justamente a complementar y a potenciar problemáticas preexistentes en otros campos. Y ahora nos metemos en las diferentes tipologías que existen en torno a la respuesta en materia de ciberguerra y en materia de ciberconflicto. Podemos tener obviamente respuestas de varias tipologías, podemos tener respuestas de orden ofensivo o defensivo. Estamos hablando de conflictos que tienen una naturaleza jurídica de orden informativo, conflictos que también tienen una característica inherente que es la transversalidad, que no necesariamente por ese propio carácter informativo tiene que ser innecesariamente o insoslayablemente violento o destructivo, involucrar vidas humanas, pero que bien puede hacerlo. Recuerden que también en materia de ciberdelitos uno suele decir, es decir, todo el catálogo de delitos de nuestro derecho penal interno hoy en día se puede realizar a través de medios telemáticos. Lo mismo sucede con esta cuestión del ciberconflicto. El ciberconflicto puede ser violento, puede ser amplísimamente destructivo y también puede involucrar vidas humanas. Por lo tanto, la ciberguerra y el ciberconflicto son igualmente de temibles que los conflictos obviamente tradicionales. Y ahí tenemos, como decirles, el primer problema de eticidad en lo que respecta a esta arista anterior que les había señalado en torno a la responsabilidad de los estados, porque en cierta forma esos ciberconflictos velados que componen ese estado permanente de ciberguerra como metodología estratégica, a veces se libera de esa forma a las autoridades a la capacidad de justificar y de regular estas acciones para garantizar verdaderamente una equidad en el campo cibernético. Entonces, en términos generales, cuando volvemos al conflicto que es la ciberguerra, en términos etimológicos, pensamos obviamente en ideas jurídicas subyacentes que tienen que ver con la disrupción de la paz, ya sea una paz de orden procedimental o a través de la idea negativa justamente de la paz, como lo que es la ausencia de violencia ilegítima, pero no es solamente un conflicto declarado. Y acá es cuando podríamos decir, y esto lo hemos charlado también muchas veces, ¿no? en las cursadas que hemos compartido este cuatrimestre sobre la temática de ciberconflictos. La ciberguerra también es entendida como un conflicto permanente no declarado. La ciberdefensa tiene esta capacidad de trabajar a la ciberguerra como una competencia táctica. Y esto lo estamos viendo muchas veces con las agencias nacionales que con el objetivo obviamente de tranquilizar a la seguridad nacional o a la seguridad internacional y para mantener un estricto control sobre los flujos estratégicos de información, mantienen este estatus perpetuo de conflicto cibernético como un arma táctica. Y es ahí donde nos metemos en una característica que obviamente después va a llevarnos a ciertas reflexiones. La guerra a nivel cibernético tiene una naturaleza de orden proactivo, más que meramente reactiva. Y claramente ustedes pueden mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿tiene nuestro país verdaderas capacidades que trasciendan lo meramente reactivo? Y este es uno de los puntos sobre los cuales obviamente vamos a apuntar en este encuentro. En términos generales, ¿qué sucede? Nosotros reaccionamos de manera defensiva y siempre lo hemos dicho en materia jurídica en términos de daños. El reaccionar implica que muchas veces con el acaecimiento del hecho dañoso no podamos volver hacia atrás las consecuencias dañosas de lo que hemos sufrido, los impactos de lo que hemos sufrido. No ocurre en todas y cada una de las situaciones. Entonces, la capacidad preventiva y precautoria justamente es algo también muy valorado como competencia para enfrentar esta tipología de ciberconflicto, para anticipar esas tendencias y para anticipar también los comportamientos que van a tener esas posibles y potenciales y futuras ciberamenazas a las cuales nos vemos expuestos.
¿Qué definiciones ha tenido la ciberguerra? Bueno, en términos generales hemos charlado sobre algunas de estas ideas, pero solamente les voy a traer a colación una definición que es propia de la doctrina. Ustedes pueden tal vez conocer que hay un tratado, ¿sí?, en el cual se de alguna manera consolida la opinión consensuada a nivel doctrinal. Esto es, no es exigible su cumplimiento, no obstante, sí existen opiniones en la materia y estas opiniones están de algún modo consensuadas y es allí como nosotros podemos decir que tenemos una idea de un concepto al menos genérico, más allá de estos puntos previos, que hemos establecido en torno a qué significa estar o vivir en ciberguerra. Cuando hablamos de ciberguerra nos referimos a agresión promovida hacia un Estado con la finalidad de dañar gravemente las capacidades de otro para imponerle la aceptación de un objetivo propio o simplemente para sustraer información, cortar o destruir sistemas de comunicación, alterar bases de datos con la característica principal que el medio empleado no sea la violencia física, sino los ataques informáticos. Y ahí obviamente podemos hablar de la gran y vasta cantidad y variedad de tipologías y de diversas morfologías que tienen esos vectores de ataques. Y la pregunta que surge inminente de todo esto es, bueno, ¿por qué es importante la ciberdefensa? ¿Y por qué estamos planteando, obviamente, que nuestro país necesita desarrollar capacidades en este sentido? Hemos charlado mucho al respecto del crecimiento de las ciberamenazas, tanto en calidad, complejidad, profundidad y efectos. Cada vez también vemos a nivel nacional que los sectores afectados como víctimas o potenciales víctimas cada vez son más. Es decir, no hay ningún sector ni del público o de privados a salvo de estas amenazas y que pueden provenir obviamente de diversas fuentes y que esos ataques pueden tener diferentes impactos y entre los impactos más fuertes y redundantes que vemos en todas estas situaciones está nuestra privacidad y nuestra ciberseguridad a nivel nacional. Y pasamos entonces a distinguir estas dos capacidades que, como les decía, nos quedaba pendiente para ver cuáles son las cosas que nosotros tenemos que desarrollar. La ciberdefensa puede ser ofensiva o defensiva. Y ahí yo les había mencionado anteriormente este tema de la prevención y la precaución. La ciberdefensa, como les digo, se puede dividir en esas dos grandes categorías. Hablamos de la defensiva, que en definitiva es sinónimo de pasividad, mientras cuando hablamos de la ciberdefensa ofensiva hablamos de una ciberdefensa activa. La defensiva, en definitiva, se centra en prevenir, detectar, en responder a los ataques con el objetivo de que de minimizar los impactos y proteger la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad, etcétera, de los sistemas. En términos generales es establecer medidas genéricas que muchas veces nosotros identificamos en el género de la ciberseguridad, utilizar medidas de seguridad, implementar sistemas de detección, formación, capacitación, implementar políticas y procedimientos de seguridad, entre otras cosas. Pero la ciberdefensa ofensiva, que es justamente el eje y el foco en el cual quiero centrarme, es desarrollar capacidades para llevar a cabo operaciones cibernéticas activas para contrarrestar amenazas. Esto implica investigar las amenazas, desarrollar herramientas y técnicas de ciberdefensa y establecer y luego desarrollar y llevar a cabo operaciones de ciberdefensa de orden ofensivo. Y en todo esto, obviamente nosotros letrados nos planteamos el gran interrogante de, bueno, ¿existe en estas cuestiones el concepto de ciberguerra justa? Y ahí empezamos justamente a poner en duda el concepto. ¿Por qué? Porque, bueno, cualquier entidad que perturba, que pone en peligro el bienestar del ciberespacio, de nuestra infósfera, para nosotros se convertiría en lo que es el contexto de ciberguerra en un objetivo válido, siempre y cuando obviamente respetemos ciertos principios, como les voy a comentar luego, del derecho internacional humanitario que son extrapolables al ciberespacio, entre los cuales están el beneficio, la proporcionalidad, la distinción y demás. Siempre, siempre en el campo cibernético también tenemos que evaluar, en el caso,
el bien, el daño, y considerar, según obviamente ese estado general, cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Ahora, claro está que cualquiera de ustedes, y esto sucede también en materia de ciberseguridad, de lucha contra la ciberdelincuencia, lo hemos apuntado también en otras charlas en las que he mencionado ciertas apreciaciones en torno a lo que es la ciberinteligencia y en torno a lo que es el ciberpatrullaje. La aplicación del principio de distinción entre combatientes y no combatientes en el ámbito de la infósfera, en el ámbito del ciberespacio, se hace cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque esa distinción de combatientes no combatientes se basa en lo que es la distinción entre militares y civiles que nosotros heredamos del conflicto de la guerra tradicional. Pero en el ámbito cibernético las cosas no ocurren de manera lineal. Y es ahí donde empezamos a cambiar también el significado y el lenguaje y hablamos de objetivos válidos e inválidos. Y ahí es cuando, obviamente, nosotros desde nuestra perspectiva legal nos preguntamos, bueno, ¿puede ser la ciberguerra justa? Es decir, si nuestro criterio de razonabilidad baja a lo que sería la validez o no validez de un objetivo. Lo que claramente implica subir un poco, obviamente, el riesgo o la tasa de error. Y es ahí donde me meto, obviamente, en las aristas legales. Si todo esto de lo cual estamos hablando, si la ciberguerra se encuentra regulada por el derecho internacional, porque en términos generales el conflicto tradicional sí lo está. Y está ampliamente regulado y hay, obviamente, disciplinas jurídicas que han hecho ríos de tinta en torno a esta temática. En términos generales, todos los estados están obligados, obviamente por regla, por principio general, a resolver todas las controversias internacionales que tengan a través de medios pacíficos, para no poner en peligro la paz, la seguridad internacional. Todos los estados se encuentran obligados, en razón de las relaciones internacionales que mantienen, a abstenerse de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial de los demás estados o la independencia también política de cualquier otro estado. Y el uso de la fuerza armada en el caso solamente puede ser legítima. Y cuando nos metemos en esta nueva dimensión que es la cibernética, empezamos a ver cómo estas reglas se vuelcan justamente al ciberespacio. Y como les decía, tenemos un texto que ha servido en sus dos versiones. Hoy en día tenemos la versión 2.0 de lo que se conoce el manual de Tallinn. Yo se los mencioné como decirles tratado por la deformación jurídica. Pero obviamente no es un convenio internacional. El manual de Tallinn lo que hace es analizar el derecho internacional que regula la guerra cibernética. Y en este sentido no existen, o sea, diferencias más allá de contener ese manual, el resumen de opiniones que les estoy comentando, no hay disposiciones de tratados que aborden explícitamente la problemática de la guerra cibernética. Pero no obstante esto, vale decir que no existe anomia, no hay vacío legal en un estricto sensu. En el caso de lo que hace el manual de Tallinn es analizar el derecho internacional, como les decía, que regula la guerra cibernética, aborda la problemática de los conflictos armados tanto internacionales como no internacionales, se diferencia de cualquier otro manual en el sentido de que no se ocupa de la seguridad cibernética, es decir, no es un manual de ciberseguridad, y pone énfasis en su texto sobre las operaciones cibernéticas contra específicamente blancos objetivos cibernéticos estricto sensu. Ahora, ¿qué queda afuera? Bueno, todo lo que tal vez hemos examinado en otras charlas precedentes. Quedan afuera todas las actividades de orden cibernético que ocurren por debajo de ese nivel que es el uso de la fuerza. Como puede ser, obviamente, toda la temática y la gran bolsa de la criminalidad cibernética. Todo eso queda, obviamente, por fuera. Ciberseguridad, cibercriminalidad, ciberdelitos o delitos informáticos. Y me meto de lleno en
proseguir en la profundización de las aristas legales de la ciberguerra para entender esta idea de que no existe verdadera anomia, tal vez la ilusión de la anomia para permitir abusos a niveles cibernéticos. ¿Por qué? Porque en la ciberguerra rigen los principios y las reglas del derecho internacional humanitario, entre los cuales encontramos el principio de necesidad militar, el principio de limitación, el principio de proporcionalidad, el principio de la buena fe, que también obviamente nosotros abogados conocemos, el principio de distinción, el principio de prohibición de represalias, la prohibición de los ataques indiscriminados, el principio de subsidiariedad, es decir, si no tenemos convenciones, piensen que nosotros letrados muchas veces recurrimos a la analogía, el principio de subsidiariedad manda a recurrir justamente al razonamiento del sentido común, de la buena fe, que tenga que ver con el respeto del principio de humanidad en el conflicto. Y obviamente todas las reglas comunes de precaución en materia de ataques. Y ahí cabe también examinar otro punto en particular, porque cuando se despliegan estos conflictos, también hay que hacer foco, porque justamente hablábamos antes de la ciberguerra de orden ofensivo. En la ciberguerra se utilizan armas cibernéticas, que estos son medios de guerra cibernéticos que ya sea por el diseño, uso que está previsto, son capaces de causar o bien lesiones, muerte, daño, destrucción, ya sea en el primer lugar en personas o si no en objetos. Y ahí también tenemos el punto del balance que siempre realizamos a nivel jurídico de este testeo permanente del balance, ¿en función de qué? Por un lado tenemos las necesidades militares, pero siempre tenemos que tener un ojo en las preocupaciones humanitarias al llevar y desplegar estos conflictos. ¿Cuál es la problemática ética nuclear en la ciberguerra? Justamente es ese terreno moral totalmente resbaladizo en el cual nos metemos, donde muchas veces todas estas acciones que les comentaba suelen ser consideradas como despliegues de orden táctico. En los entornos cibernéticos no tenemos presunción de veracidad, como les he contado muchas veces a mis alumnos. El espionaje no es considerado como un motivo para ir a la guerra. Y hay pocos ataques calificables genuinamente como ilegales o seriamente o severamente inmorales. Entonces hay muchísimas formas de plasmar una guerra cibernética que no impliquen esa intrusión y que sin perjuicio de ello, para nosotros y desde una perspectiva jurídica amplia, puedan ser reprochables. Entonces, en un terreno donde no existe una prohibición general, legal, ética, de lo que es el engaño, y donde esa, como decirles, expectativa razonable de representación honesta no se plasma, claramente desde nuestra perspectiva legal podemos juzgar que algunas prácticas, algunas intrusiones sean moralmente incorrectas, pero que justamente no lo sean o no sean sustantivamente incorrectas desde la arena de la ética militar. Más allá, obviamente, de que engendren, ¿sí?, un elevado riesgo. Entonces acá sí termino, como decirles, respondiendo o cercando, ¿no?, la respuesta de si existen verdaderas incertezas en torno al derecho aplicable. Y casi siempre les doy la misma respuesta: no las hay. Las prácticas cibernéticas, ¿no?, de los estados, de las opinio juris que existen y que se encuentran disponibles, más allá de que sean escasas, más allá de que tal vez estén sistematizadas y haya variables en las mismas, lo cierto es que no hay una verdadera incertidumbre de orden jurídico. Y se los he comentado, obviamente, extrapolando esas reglas del derecho internacional humanitario y de las opiniones de la doctrina que tenemos al respecto de esta materia, que claramente muchas veces nos dan los criterios orientadores para poder decidir respecto de la legalidad y la adecuación de ciertas situaciones al derecho internacional.
Entonces, esos consensos de los expertos son obviamente la línea desde la perspectiva doctrinal de nuestro estado actual del arte que nosotros tenemos que seguir y que tenemos que tomar como la regulación, o por lo menos las aristas orientadoras en la regulación de los conflictos cibernéticos. Y claramente los conflictos cibernéticos, ¿cómo arrancan? Bueno, arrancan con ataques cibernéticos, con operaciones cibernéticas, y como les digo, pueden ser ofensivas o defensivas. Y en este sentido, cuando obviamente se realizan ataques cibernéticos, yo les había comentado, se utilizan ciberarmas. Y las ciberarmas, bueno, ahí también tenemos el problema de la utilización de estos mismos elementos por quiénes. Y bueno, por los ciberterroristas. Y acá, obviamente, se mete otra problemática extra de que no solamente tenemos que empezar a también consensuar el significado de las ciberarmas, que es la misma discusión o pesadilla en torno a la ciberguerra, sino también el tema de, bueno, quiénes utilizan ciberarmas y también cuándo una acción concreta a nivel cibernético, cuando se concretiza en un ataque, se convierte en un arma cibernética. Entonces, puede ser cuando lo sea de manera subjetiva, puede ser cuando lo sea de manera, como decirles, material, o puede serlo también de manera teleológica. Ahora, quisiera, para ir redondeando la charla, ir recorriendo qué es lo que tenemos nosotros, porque hasta aquí sabemos la realidad, tenemos una vista sobre el escenario, pero también la pregunta, obviamente, que nos congoja es, bueno, a nivel nacional, ¿qué es lo que tenemos al respecto de todas estas aristas, situaciones que atañen a la ciberdefensa? Bueno, en primer lugar, ustedes conocen que tenemos obviamente un marco jurídico en torno a la actividad de la defensa nacional. Tenemos una ley que es la 23.554, que es nuestra ley de defensa nacional, donde se establecen los principios básicos, la finalidad, la estructura obviamente del sistema, la organización de nuestras Fuerzas Armadas, del Servicio de Defensa Nacional, la organización territorial, entre otras cuestiones, y que desprendido de esto, tenemos una directiva de política de defensa nacional. El decreto 703 del año 2018 aprobó esta directiva que les comento, la directiva de política de defensa nacional, por la que se terminó estableciendo el deber de la política de ciberdefensa. ¿Y cuál era ese deber? ¿Cuál era esa meta? Bueno, primordialmente la meta de esa política de ciberdefensa era la de orientarse a la reducción gradual de las vulnerabilidades que emergían de la informatización de los activos estratégicos de interés para la defensa nacional en cooperación con otras áreas del Estado que también tuvieran responsabilidad en la política de ciberseguridad nacional. Luego, obviamente, en respuesta al avance regulatorio en materia de ciberseguridad, nosotros tuvimos nuestra primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad a partir de la resolución 829 del año 2019 y luego nuestra segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad a través de la resolución 44 del año 2023. Ya he compartido con ustedes mis apreciaciones al respecto de esta segunda estrategia nacional en charlas que hemos compartido, en conferencias que hemos compartido. Y por lo tanto, bueno, obviamente nuestra estrategia nacional de ciberseguridad, por lo menos la vigente, tiene serias deficiencias que claramente le restarían el carácter de verdadera estrategia en un sentido militar concreto. Es una linda expresión de deseos, es una bella acumulación retórica de cosas que no tienen causalidad, pero lejos está de ser una verdadera estrategia nacional de ciberseguridad. Pero bueno, centrándonos en el eje de lo que estábamos comentando. Es propósito del Ministerio de Defensa, como les mencionaba previamente en relación a esta directiva de política y la continuación de esto, el desarrollo de las capacidades para enfrentar también el conflicto en el ciberespacio y ejecutar las acciones que sirvan para proteger, monitorear,
detectar y responder a potenciales adversarios o agentes hostiles que afecten la integridad y disponibilidad de los sistemas de comunicación e informática de las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ministerio, así como la información que estos organismos gestionan. Ahora, dicho esto, nosotros requerimos del desarrollo también de protección de las infraestructuras críticas de la defensa a nivel nacional. Y también otro de los fundamentos para establecer lo que les voy a comentar a continuación fue el aseguramiento de la acción, de la libertad de acción, la libertad de actuación en la conducción de operaciones de orden militar. Y luego tuvimos otro decreto, el 684 del año 2019, por el cual se estableció que la Subsecretaría de Ciberdefensa debía realizar acciones preventivas de monitoreo contra, como les decía, potenciales adversarios, agentes hostiles, entre otras cuestiones. Dicho esto, ¿qué es lo que tenemos hoy en día que define el concepto de ciberdefensa, por el cual se crea el Centro Nacional de Ciberdefensa y que por otra parte aprueba nuestra política de ciberdefensa, que se compone de ciertas cosas que les voy a comentar a continuación? Esto sale a través de la resolución 1380 del año 2019 del Ministerio de Defensa, por el cual lo primero que se hace es modificar la definición que nosotros antes teníamos de ciberdefensa a la siguiente, ¿no? Dice, entiéndase por de ciberdefensa a las acciones y capacidades desarrolladas por el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y las Fuerzas Armadas para anticipar y prevenir ciberataques y ciberexplotación de las redes nacionales que puedan afectar al Ministerio de Defensa y al instrumento militar de la Defensa Nacional, como así también a las infraestructuras críticas operacionales, soporte de los servicios esenciales de interés para la defensa, o a las infraestructuras operacionales, soporte de procesos industriales de fabricación de bienes sensibles para la defensa, o que posibiliten el acceso a los activos digitales estratégicos adjudicados a su custodia. Hasta allí tenemos la definición del concepto de ciberdefensa. Se crea, como les dije antes, el Centro Nacional de Ciberdefensa en el ámbito de la Subsecretaría de Ciberdefensa que ya les había mencionado, donde van a funcionar diferentes organelos. No quiero extenderme en ello porque obviamente por razones de brevedad, porque estamos cerrando obviamente la charla, pero a través de ello se aprueba, que es lo más importante, lo encontramos en el artículo 3º, que se aprueba la política de ciberdefensa, que va a dividirse en líneas de acción, en ejes de políticas y en planes. Por otra parte, también aclaro, de estos anexos que se publican, salvo obviamente el anexo cuarto que fue publicado en el boletín oficial, los otros obviamente son calificados con grado obviamente de secreto, ¿sí? Así que se declaró secreto militar respecto de los anexos restantes que les comentaba, que serían los anexos 1, 2, 3 y 5 de esa política y que acompañan obviamente esa política. ¿Qué es lo que marca el anexo cuarto, que es justamente en el que se encuentra la política de ciberdefensa, los objetivos de la misión y además de estos objetivos, las líneas de acción, las políticas y los planes? En primer lugar, objetivos de la misión, el resumen de ellos, bueno, la anticipación y la prevención de ataques, la disminución de las vulnerabilidades, la detección de las amenazas, la gestión de riesgos frente a ciberataques, la adopción de acciones contra potenciales adversarios, también contribuir a potenciar la base tecnológica y la industria a nivel nacional. Y por otra parte, bueno, impulsar, piensen que esto siempre es necesario y tal vez somos expertos únicamente en ello, impulsar programas de capacitación para superar esas brechas entre recursos humanos disponibles y los requeridos. ¿Y cuáles son las 4 líneas de acción para cumplir estos objetivos que les he comentado? Bueno, la primera línea de acción era la de creación del Centro Nacional de Ciberdefensa, la segunda, la de proteger la disponibilidad del ciberespacio como espacio soberano,
La tercera, la reingeniería de las redes de las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor Conjunto y del Ministerio de Defensa. Y la cuarta, la convergencia de las capacidades de las Fuerzas Armadas. En cuanto a las políticas, se fijaron y se establecieron 3 políticas a gestionar para desarrollar esas 4 líneas de acción que les hubiera comentado. Entre ellas, primero, las políticas regulatorias, el establecer el dictado, la adaptación o la interacción de los marcos normativos, el desarrollo justamente de la política de desarrollo de capacidades para la interacción en el ciberespacio, y la última, que tiene que ver con este último objetivo que les había mencionado anteriormente en cuanto a la línea de acción, la política de concientización y de capacitación. Y los 2 planes trazados que hacia el cumplimiento de los objetivos que se habían prefijado. El primero de los planes, el plan de adecuación de las organizaciones militares, y el segundo, el Plan Nacional de Infraestructuras Críticas de la Defensa Nacional. Solamente para concluir y efectuar las reflexiones finales que nos merecen este raconto del estado actual del arte de lo que tenemos en materia justamente de política de ciberdefensa. Creo que es elemental, es capital que sigamos avanzando. En este sentido, obviamente, como hemos arrancado la charla, entendiendo de que la ciberdefensa es elemental para el establecimiento y el mantenimiento y la preservación de nuestra soberanía en el ciberespacio, es necesario, es inminentemente necesario que contemos con una estrategia nacional en materia de ciberdefensa que esté verdaderamente a la altura de las ciberamenazas que enfrentamos. Misma crítica tal vez o parecida o similar, análoga a lo que se hace en materia de ciberseguridad. No parecemos estar dando cuenta o desarrollando capacidades a la altura de las ciberamenazas que nosotros enfrentamos. Porque tenemos el deber inexorable y la responsabilidad impostergable a nivel nacional de propender hacia la protección de nuestra soberanía cibernética. Y es el momento para hacerlo. Nosotros también, y creo que esto es necesario y complementa a la ciberseguridad y complementa a la ciberdefensa, también tenemos y debemos contar con una estrategia nacional real, genuina, operativa en materia de ciberinteligencia, que no esté limitada a salirnos de estos neologismos, que no esté limitada a esos fines o usos en materia de ciberseguridad, de lucha contra la ciberdelincuencia, de los usos desviados del ciberpatrullaje, sino una ciberinteligencia de carácter estratégico, ordenada a los fines de la ciberdefensa. Y también lo otro que tenemos que impulsar es el desarrollo no solamente de las capacidades de detección, de las capacidades reactivas, defensivas, sino verdaderamente de capacidades ofensivas y de proceder también al desarrollo de ciberarmas. Piensen que el desarrollo de ciberarmas es una industria amplísimamente lucrativa que estamos perdiendo a nivel nacional y en el cual podríamos insertar a nuestro país en esa industria. Argentina cuenta con un grandísimo, vasto y profundo capital humano en lo que es la industria de InfoSec para echarlo a perder y perder esa mano de obra a mano, obviamente, de agencias de otros países, a manos de consultoras de ciberseguridad del extranjero. Tenemos la capacidad, obviamente, de generar esas sinergias para producir esas ciberarmas que obviamente sirven para el desarrollo de operaciones que no solamente sean meramente reactivas, pasivas, sino que sean genuinamente activas, que es lo que requerimos en la actualidad. Y esto no es mala palabra. Esto ya está fijado en la política de ciberdefensa. En otras prioridades operacionales está la de desarrollar no solamente capacidades de detección, de gestión, de riesgo de ciberataques, de respuesta y recuperación, sino que también en la política de ciberdefensa está establecida la necesidad de desarrollar capacidad de disuasión y aptitudes ofensivas de respuesta
ante amenazas de ataques que comprometan la libertad de acción en el ciberespacio. Hoy en día las operaciones a nivel cibernético ofensivas tienen muchísima importancia en la arena a nivel internacional, a nivel geopolítico. Entonces, tenemos la necesidad imperiosa de arrancar ese debate nacional y soberano sobre el uso de esas operaciones cibernéticas. En términos generales, la mayoría, y si echamos, ¿no?, una mirada hacia afuera y vemos cómo esto se desarrolla, la grandísima mayoría de los estados que tienen verdaderas y desarrolladas y maduras capacidades cibernéticas tienen capacidad de hacer operaciones cibernéticas ofensivas. Es decir, aquellas operaciones que, como ustedes saben, tienen la capacidad de producir efectos concretos para evitar la ocurrencia del ataque. Y que esas operaciones a nivel cibernético no son solamente, o sea, porque siempre se lo ve como necesario en tiempos de conflicto. Está claro que en tiempos de conflicto esas operaciones de carácter ofensivo sirven para interrumpir el control, por ejemplo, del enemigo, tener mayores controles situacionales del adversario, entre otras cuestiones, pero es también útil en tiempos de paz, en tiempos donde no tenemos conflicto establecido. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer y lo podemos ejercer justamente de manera responsable. Desarrollar, utilizar esas capacidades de orden cibernético ofensivos, si bien podemos señalar y claramente la postura más conservadora, es decir, no, es una actividad muy riesgosa. Si tenemos un Estado responsable que tenga la capacidad de desarrollar esas aptitudes ofensivas, va a tener también capacidad de enfrentarse y analizar, estudiar y ponderar esos riesgos que les estoy señalando. Y también creo que estamos en el momento adecuado de empezar a debatir esos riesgos, en lo técnico, en lo militar y en lo jurídico. Hay que poner esos riesgos sobre papel, porque naturalmente no hablar de ello nos perjudica desde la perspectiva de soberanía. Estamos perdiendo el control soberano a nivel cibernético. Los estados que aceptan obviamente esta, como decirles, realidad y que utilizan activamente estas operaciones, demuestran esa responsabilidad en la práctica. ¿Y cómo la demuestran? Bueno, a través de principios que también no son extraños para nosotros desde lo jurídico, que son la colaboración y la cooperación a nivel internacional. ¿Por qué? Porque parte de ese espíritu de cooperar a nivel internacional, cooperar regionalmente para robustecer a nivel geopolítico la región, se demuestra justamente a través de esas acciones. Si nosotros realizamos, no sé, incursiones de orden cibernético, tenemos también la capacidad de cooperar y de compartir esos conocimientos de manera colectiva y de controlar cuidadosamente esas actividades para que esto no sea algo justamente indiscriminado, pernicioso, dañino, etc. Y también el uso responsable de estas acciones nos va a hacer dar cuenta de que hay ciertos objetivos que están fuera de nuestro alcance y tener expectativas realistas en materia de ciberconflicto. Es decir, enfrentar la temática del ciberconflicto con madurez, estando a las alturas, obviamente, de los conflictos que se presentan. Por otra parte, también el otro tema es que los estados que son responsables y llevan adelante operaciones de estas tipologías contrarrestan y también controlan la proliferación de esas capacidades cibernéticas ofensivas por parte de otros estados, cosa que tampoco realizamos nosotros. Nosotros tenemos una postura totalmente pasiva. No estamos tampoco activamente impidiendo que, si bien nosotros no utilicemos eso, los demás tampoco crezcan en sus capacidades para utilizarlo y mal utilizarlo o mal explotarlo. Entonces, esto tiene que ver con cambiar de paradigma, un paradigma más transparente, más responsable, que tenga justamente el eje, el objetivo de la minimización del riesgo para la ciberseguridad desde una perspectiva global y de entender que esa es nuestra meta
en el desarrollo de esas capacidades que les estoy comentando. Y finalmente, simplemente para cerrar con esta última reflexión, en este sentido, tenemos que empezar a debatir estas cosas. El debate público es elemental, pero no la simulación del debate público como se ha hecho, por ejemplo, con el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales que presentó la AIP en el año 2023. Tenemos que dar debates reales, no simulaciones de debates que no dan cuenta del verdadero federalismo de nuestro país, que no dan cuenta de la participación ciudadana, de la representatividad de la participación ciudadana, de la representatividad de todos los sectores y de todas las ideologías, y por otra parte de todos los actores involucrados e interesados en estas cuestiones y justamente de los expertos en la materia. Todas estas cosas que les comento y que he traído obviamente al debate del día de la fecha restan por ser debatidas y realmente concluyo esta charla esperando que en este sentido se dé un vuelco positivo en el que encontremos finalmente en estas temáticas, en el caso ahora de la ciberdefensa, y también comparto claramente con cosas anteriores que hemos charlado en el ámbito de la ciberseguridad, que encontremos luz en el horizonte, que nuestro país deje de ser víctima y que pase a ser un verdadero Estado responsable con probada idoneidad defensiva y ofensiva en este campo. Así que les agradezco inmensamente haberme acompañado en el encuentro del día de la fecha. Nuevamente también agradezco a la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, a la dirección académica y a toda la organización que han tenido, a Diego Barreiro, quien me ha acompañado también organizando el encuentro, a Lorena Citavich. Eh, Así que bueno, concluimos esta charla, una de las últimas del año y la última en esta facultad, para obviamente despedirnos por un rato, ya que obviamente el cuatrimestre próximo estaremos dándoles la bienvenida nuevamente con los cursos que se abren en marzo-abril 2025, por lo tanto es un breve hasta luego en esta querida casa de estudios, así que bueno, los dejo por hoy y realmente les agradezco la asistencia y también nuevamente a la facultad. Un gran saludo a todos.